Bueno, buen día para todos. Eh, Cuéntenme qué dudas les quedaron después de haber visto eh, organizaciones internacionales y si no hay dudas, sigo con el programa. Em, no sobre solamente organizaciones internacionales, ¿no? Si tienen dudas sobre también ISLM, como me planteó el otro día en clase, eh, el alumno. Yo trato de solucionar antes que sigamos avanzando los temas que les quedaron pendientes, porque después tema que no se entiende, tema que se estudia mal, se aprende mal y después no hay manera de recordarlo como corresponde. Entonces, bueno, pregunten todo lo que tengan que preguntar y si no arrancamos con un tema nuevo. ¿Mm? Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. A mí no me quedó claro por qué el acuerdo de precios internacionales que se hace antes de la creación de la Organización Mundial del Comercio, por qué el acuerdo ese ¿No funcionó? no funcionó, eso. Bueno, perfecto. Y por qué Resulta surge que, la otra organización. claro, exactamente. Como todo, ustedes vieron que la gente no hace caso a todo lo que se le dice. Este era un acuerdo leve, que no tenía demasiada reglamentación. eh, Tenía reglamentación y tenía la imposición de no dejar de comprar eh, porque no perjudicaba a los países, pero no había cierto acuerdo excesivo y multas que podía condicionar la venta de mercaderías del país. Entonces, se tuvo que hacer la Organización Mundial del Comercio justamente porque el fracaso de la normativa demasiado blanda del GATT no generó la posibilidad de que todos cumplieran con la normativa. Por ejemplo, si yo te digo, te voy a poner una multa porque vos no estás comprando todo lo que tenés que comprar para poder vender, por ahí vos estás intencionalmente, no te importa y preferís pagar la multa. Entonces, esa respuesta por parte de algunos países hizo que hubiera que imaginar otra institución que tuviera un poco más de autoridad o que pudiera imponer una normativa más mm, fuerte para que los países obedecieran. Acá que es lo fuerte, no son las multas, no son toda la normativa que puede ser de multa o lo que fuere, o alguna otra sanción. Lo más importante que la Organización Mundial del Comercio está capacitada para negarle la exportación si ese país no importa. Ustedes dirán, pero ¿por qué tienen que condicionar a los países? Bueno, de manera primordial acá hay algo que tenemos que ver y observar fuertemente, es que de la venta de los productos depende la economía de los países. Digamos, ¿de qué dependo yo de mantener mi mano de obra en situación de pleno empleo? De poder fabricar. Normalmente un país no tiene toda la capacidad de absorber toda la producción que se hace. Por ejemplo,
La producción a gran escala de Estados Unidos no la puede absorber todo el mercado interno de Estados Unidos. ¿Por qué? Tiene un límite reducido, no solo de preferencia, sino además de cantidad de producto. Entonces, los países que tienen que preocuparse para que no disminuya la cantidad de trabajo generada en un país, hay que tratar de vender lo que se produce afuera. Y si yo sé que vender lo que yo produzco afuera estoy limitando a ciertos países en su desarrollo, solamente obligando a ese país a comprar a través de una normativa de si no compras, no vas a vender tus productos, no voy a lograr que compres. Y el intercambio entre los países desarrollados se logra hasta un cierto límite. Hay que ampliar, digamos, los horizontes a los países que no están desarrollados. Entonces, hubo que hacer esa modificación porque no se acataban las normas que había puesto el acuerdo de tarifas y precios, porque las multas que aplicaban y las cuestiones que realizaban no eran suficientes como para generar más bien temor o obligación de otros países o de todos los países a cumplimentar con las normas. Más allá de esto que les digo, en la crisis de 2008, cuando los países empezaron a tener crisis profunda, los países desarrollados también limitaron sus compras, pero ellos, por una cuestión de crisis, no fueron sancionados. O sea que también, en cierta forma, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, un poco es algunas preferencias hay sobre los países desarrollados, que son los que manejan prácticamente el poder mundial. ¿Sí? Entonces, hubo que pasar a una situación eh, más restricta o restrictiva para que los países pudieran prácticamente obedecer la situación. Aparte, en la Organización Mundial del Comercio se hacen reuniones, los países firman tratados, firman compromisos de no evadir o de no poner impuestos a la importación, de no ponerle aranceles. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema? Yo te puedo comprar este, X cantidad de mercadería y la puedo dejar en el barco. Pero si yo dejo entrar a esa mercadería al precio que viene desde afuera, es muy posible que la competencia que le haga a la mercadería que yo fabrico sea feroz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si sale mi producto, que yo lo saco de fábrica a un costo de 5 pesos y lo puedo poner a la venta en un valor de 8 pesos, capaz que los containers que me vinieron de afuera salen 3 pesos y a la venta yo lo puedo poner a 4. O salen 2 pesos y a la venta yo lo puedo poner a 4. Entonces, la competencia es feroz. La destrucción del sistema industrial es feroz. Y detrás de esa competencia feroz está el hecho de que en puerto no se le pongan impuestos que igualen el valor del producto fabricado internamente. Porque eso hace que la mercadería no sea consumida y no se vuelva a comprar con tanta asiduidad. Ahora, los países no tienen libertad para gestionar este impuesto para controlar que no se le ataque a su propia industria.
¿Y cuál es el objetivo? Porque si ustedes se van a fijar, vamos a decir, está bien, ellos tienen el objetivo de seguir fabricando y mantener su mano de obra eh, intacta, digamos, sin que terminen echando empleados por no vender. Entonces, obligan a los demás a comprar, pero también obligan a que esa mercadería entre sin impuestos. Y al obligar a que entren sin impuestos, están primero gestionando la preferencia por esa mercadería por valor de precio. Después, impidiendo que se, digamos, ralentice la compra de mercaderías, porque lo que ellos quieren es venderla, que se acabe y vuelvan a comprar. Y la otra es, están gestionando también la destrucción de la propia industria, para que no sean competidores y para que en el futuro se siga vendiendo ese material que viene desde afuera. Entonces el objetivo no es un solo objetivo, evitar el desempleo en el país que provee la mercadería. Es además no permitir que otras industrias se desarrollen para yo poder seguir vendiendo de por vida. Entonces, para construir Y esto lo harían sí, los grandes países, los desarrollados exactamente, que son los que manejan todo esto. exactamente, exactamente. Sí. Perfecto. Los capitales crearon la Organización Mundial del Comercio con toda esa normativa justamente para darle capacidad a los países desarrollados a sostener su industria y no dejar que los otros desarrollen industrias competitivas, evitando así que puedan llegar a tener una competencia feroz. Porque ustedes imagínense cómo sería el mundo si todos los países fueran desarrollados. ¿Se venderían entre sí con tanta facilidad? No. Todo lo que vendan tiene que ser de tan buena calidad y de tanto avance que tendría que ser siempre o novedoso o deseable a partir de lo bueno que es. Entonces estarían constantemente tratando de tener que invertir en mejorar la industrialización, en mejorar el producto que entregan, y no, los capitales no están decididos a invertir en esa tecnología y en esa renovación constante. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de tratar de llegar a un punto eh, de equilibrio entre todos los países industrializados, prefieren evitar que eso suceda generando una institución que castigue al que no compre, sabiendo que castigando al que no compra, lo que estamos haciendo es destruyendo la parte industrial que él puede desarrollar sobre ese producto que está comprando. Es todo una cruel, no sé, trama pergeniada para evitar que los subdesarrollados logren una incidencia en el mercado importante, porque pueden eh, interferir en los negocios de los grandes. Entonces, eso es complicado. Complicado porque ellos no quieren invertir más, no quieren desarrollar más, no quieren, quieren tratar de generar más dinero con las mismas cosas, sin importar si los demás países viven bien, están inmersos en crisis constantes. Ustedes fíjense lo que, porque a ver, nosotros tenemos lo que tenemos porque la diligencia que tenemos es un desastre. Pero además,
porque en las oportunidades que tuvimos de desarrollarnos, siempre se nos pusieron trabas. Entonces, al ponernos trabas, no podíamos lograr eh, comerciar como correspondía. Por ejemplo, cuando la ganadería era el boom en Argentina, lo era hace un tiempo, lo es ahora, pero hay límites en la exportación. Pero decían que la carne tenía aftosa, que los granos tenían, no eran este, realmente los que tenían que ir, rechazaban los embarques, nos hacían un montón de trabas para no cobrar las exportaciones, para no comprarnos. Y todo eso nosotros no pudimos quejarnos porque estaba dentro de la normativa de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuando nosotros necesitamos el dinero de las exportaciones, nos, nos limitaban las exportaciones. ¿Y eso qué nos hacía? La imposibilidad de pagar las deudas. Eso también era una trama para no permitirnos avanzar, porque si yo no puedo pagar mis deudas, no puedo eh, avanzar industrialmente, no puedo invertir, no tengo con qué invertir. Entonces, hay todo un sistema montado, no solamente para hacerle mal a Argentina, no, es un sistema montado de autodefensa para los países grandes y de, bueno, arréglense como puedan para los países que todavía no están desarrollados. Igual de todos modos, ahora ya las cosas están mejorando un poco para América Latina, pero no como debería. Y están un poco asustados también por la situación crítica que hoy tienen las economías en el mundo. Están todas las alarmas sonando porque temen una gran recesión en el mundo. Entonces, ahora, por eso el Fondo Monetario Internacional no está siendo tan estricto como con nosotros. Eh, bueno, hay un montón de cosas que uno ve en el mundo que están como no cambiando, sino como virando hacia un lado de mayor eh, contemplación para evitar un colapso mayor. Esto no está bien, en la situación mundial no está bien, y se temen por hambrunas. Entonces, bueno, los caprichos, por decirlo de alguna forma, están dando lugar a la templanza para evitar un caos mayor. ¿Te quedó claro más o menos? Sí, profe, perfecto. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a arrancar un poquito desde los organismos internacionales hacia un punto que me parece crucial, que es el hecho de la globalización. Normalmente nosotros escuchamos a hablar de globalización constantemente porque, bueno, a través de Internet y de los avances que hubieron en el mundo, la globalización forma parte de un sistema. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla para que se los pueda explicar un poco mejor, más detalladamente. En que no puedo, no me baja la pestaña.
teóricamente tendría que aparecer arriba, ¿no? Debería aparecer. Bueno, no importa, ya no va a aparecer. Bueno, yo igual voy a seguir explicándoles mientras tanto. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es la clase. Yo después se las voy a habilitar en el Classroom para que podamos, para que la puedan ver. Vamos a remontarnos un poco a el siglo XIX, ¿sí? El siglo XVII. ¿Qué pasaba entre los países? Se realizaba qué? Viajes exploratorios, buscando nuevos territorios. Sí, eh, los países dedicados a a la marina, ¿sí? Buscaban nuevos horizontes. Lo mismo que estamos hablando cuando hablamos de la Organización Mundial del Comercio, del intercambio de mercaderías entre los países. Se buscaba vender lo que se fabricaba o lo que se hacía. Porque ¿qué pasaba? Entre los países que estaban cerca, el comercio en muchos casos había sido ya agotado, o se sabía que no interesaban los productos en la magnitud que se fabricaban. Entonces, para que no arreciara el desempleo, había que buscar nuevos horizontes. Esos nuevos horizontes se encontraban saliendo a buscar nuevos territorios. Y esos nuevos territorios se lograban tratando de conquistar lugares, países, territorios que no sabían de qué estuvieran o de qué estaban formados o por quiénes estaban formados, o si había otro, lo que se pensaba es que había otro mundo, otro sistema. Entonces se buscó encontrar nuevos territorios con nueva gente. Claro, por supuesto que la mayoría que hizo colonización prácticamente no respetó los que estaban, el sistema que estaba imperando en el lugar donde visitaban en principio y después quisieron conquistar. Ese cambio, ese llegar a un nuevo lugar, ese visitar y tratar de someter a quienes están en ese lugar, se llamó conquista. Conquista, invasión, porque ¿qué se llevaba? La intencionalidad de dominar encubierta, porque en principio cuando llegaban no, no mostraban la idea de la conquista, simplemente mostraban la intencionalidad de intercambiar cosas, productos, traer productos a las nuevas tierras.
Lo que pasa que después, por ejemplo, cuando hicieron la conquista de nuestro territorio o del territorio americano, lo que encontraban o lo que iban encontrando de riquezas se lo querían llevar eh, hasta por la fuerza. Entonces, eh, eso generó la reacción, obviamente, de la gente que era conquistada, exactamente. No podía ser que se quedaran con tanta tranquilidad aquellos que iban a ser sometidos. ¿Sí? Entonces, es lógico. Bueno, llega un punto que esta globalización empieza a ser, eh, a traer guerras entre quien conquista y el conquistado, quien conquista y el que es conquistado, pero también trae otras cosas. Es decir, aquellos barcos que traían eh, bienes elaborados, se llevaban indios, se llevaban enfermedades, se llevaban costumbres. También dejaban costumbres, también dejaban enfermedades en los países en donde bajaban. Y eso empezó a mostrar el intercambio. Ese intercambio que nadie quería que sea perjudicial, pero que logró ser perjudicial. Nosotros ustedes cuando tengan la filmina van a ver que hay una red de tiempo en donde nos muestra la primera globalización, que fue la conquista, la segunda que tiene que ver con, y que fue el mercantilismo, o sea que fue específicamente para el intercambio de mercaderías. Después, en la segunda globalización, tenemos la revolución industrial, que es la parte donde ya aparece la revolución industrial, y es donde aparece la mayor cantidad de productos que les interesa vender. Y después tenemos la revolución, segunda parte de revolución industrial, donde se crea toda la industria pesada. Y después tenemos la revolución industrial técnica, que esa es en realidad la que le dio el impulso mayor a la conquista o la globalización. Vamos a decir que la globalización es un proceso de característica multidimensional. ¿Por qué voy a decir esto? Porque es un proceso en donde intervienen varios o muchos factores. ¿Sí? Yo no solo entro a tu país con un producto. Mi intencionalidad es crearte el deseo a tener ese producto. Y para crear el deseo a tener ese producto, tengo que hacer una campaña, por ejemplo, publicitaria, estoy hablando de estos tiempos, ¿no? Publicitaria que te permita formar o sentir el deseo de comprar ese producto que yo te vengo a vender. Entonces, tu preferencia va a hacer la diferencia entre la cantidad de lo que voy a vender. Cuando yo decido comprar el producto o empiezo a mirar el producto que viene de otro país, lo que estoy haciendo es obligando, entre comillas, a alguien que lo consiga. Ese alguien que lo consiga es un gestor interno que hace las veces de traer, de alguna manera, la producción o ese producto para introducirlo en el mercado nacional. Es un producto que viene de afuera, es un producto que trae un montón de cosas a su alrededor, es decir,
va a haber que tener alguna forma de repararlo si es una cosa que se repara, va a generar un nuevo mercado dentro del país porque, claro, yo traigo, por ejemplo, traigo una computadora que nunca se vio en el mercado interno. Entonces, además de traer la computadora, yo tengo que traer o importar un servicio técnico, a alguien que sepa cómo arreglar algunas cosas de la computadora. Porque tampoco se puede vender un producto que no tenga cómo repararse dentro del país, porque sería demasiado costoso enviar un producto fuera del país para ser reparado. Entonces se genera una movida en el mercado interno y agentes, digamos, que van a estar encargados de realizar este trabajo que es conveniente para el país que importa o que es importador, que nos está trayendo ese nuevo producto. Genera un nuevo mercado para ese producto, no solamente por el producto en sí, sino por todo lo que tiene a su alrededor, que sería el servicio técnico, un montón de otras cosas. El packaging. ¿Sí? ¿Qué necesidad tengo yo de comprar productos externos que sean de mayor valor o de mejor valor? Y a mí me crea la necesidad el hecho de tener el contacto con la publicidad. O alguien que me muestre ese producto como el mejor. Eso también es publicidad. Entonces, para generar el deseo, yo tengo que generar otras cosas. Por ejemplo, la comunicación a través de una publicidad. Que mientras Internet no estaba, a uno le llegaba con más lentitud todo tipo de noticias. Pero una vez que Internet apareció, la comunicación fue tan fluida que prácticamente se concreta la máxima invasión en general de costumbres, de productos, de ideas, de fuentes financieras, la mayor que se pudo generar en toda la vida de la historia económica. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por la instantaneidad del sistema, es decir, yo viajo a través de Internet a una velocidad nunca vista. Una cosa es, como en la época de 1920, 1920, 1950, 1940, comprar acciones de Estados Unidos desde la Argentina en esa época, y otra cosa muy distinta es comprar acciones de Estados Unidos o de cualquier empresa de Estados Unidos hoy en día. ¿De qué diferencia sideral estamos hablando? De la instantaneidad y la libertad que tenía cualquier persona que tuviera un mínimo ahorro a poder comprar acciones de otro país en bancos de otros países. Primero, la conexión entre los bancos siempre existió, porque los bancos ponían sucursales de bancos extranjeros en nuestro país, pero la instantaneidad no. En otras épocas había que viajar con el dinero en el avión para hacer las transacciones. Entonces eso no solamente ralentizaba las inversiones, sino que en muchos casos las desalentaba. Entonces, en lugar de pensar de invertir en acciones extranjeras, uno trataba de invertir el dinero dentro de su país. Por más que en ese país no hubiera inversiones loables, por ejemplo, en nuestro caso, una de las cosas que impulsó a la gente a decidir comprar dólares es eso. No hay una inversión que fuera
tan segura como los dólares, que para el pequeño inversor que pone sus dólares bajo el colchón o dentro del colchón, nadie le podía quitar esa ventaja de poder lograr una mayor cotización una vez que lo vendiera. O nadie le iba a decir, este dólar no sirve para nada. Ya perdió 4 ceros, ya perdió 5 ceros, no sirve para nada. Ese dólar valía en 1920 la cotización, en 1930 la cotización, en 1940 la cotización que dijera entre el peso y el dólar, la diferencia que había. ¿Mm? Pero era una inversión totalmente segura. Acá en nuestro país, que los bancos normalmente, cada vez que había una crisis, el Estado disponía de los ahorros que había en los bancos para cambiarlos por bonos, el dólar terminó siendo la única posibilidad. Después del 2001 fue la única posibilidad de ahorro por mucho tiempo. Hasta que la gente volvió a confiar en los bancos. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, la globalización es un sistema que entra dentro del país y no se va nunca más. ¿Por qué lo digo? Porque a través de Internet ya esto es imposible controlar. Yo no puedo controlar qué es lo que vos mirás. Yo no puedo controlar qué es lo que vos deseás. Y no puedo controlar si querés comprar algo afuera, salvo en esta época. ¿Cómo lo controlan? Poniendo el famoso cepo, prohibiéndote a través de aranceles elevados, a través de impuestos, comprar cosas afuera. Pero, ¿les importa que vos compres afuera y que estés destruyendo la industria propia? No. Lo único que les importa es que vos no saques dólares afuera porque dólares no hay. Entonces, tratan de evitar que se hagan las compras en el exterior a través de poner dólar restrictivo, un impuesto especial, 35% de retención de ganancias, bueno, etcétera, etcétera. Pero no están salvando a la industria, eso quiero que lo entiendan. Lo que están evitando es que se vayan los dólares, nada más. Bien. Este sistema multidireccional facilitó las reglas de la comunicación internacional, facilitó las relaciones entre los países, pero también generó otras cuestiones. ¿Sí? Estas cuestiones de un capitalismo feroz que insistía con la apertura de los mercados, insiste en la apertura de los mercados, ¿por qué? Porque lo que quiere es manejar financieramente todo el mundo. Lo han logrado. Han logrado tener la posibilidad de manejar prácticamente las finanzas del mundo a través de Internet. También han logrado desestabilizar ciertos países con la entrada de capitales indiscriminada para realizar inversiones en la bolsa, en los bancos. Bueno, nosotros hemos sufrido eso en 1976, lo hemos sufrido en 1990 y en parte lo estamos sufriendo ahora porque todo lo que los fondos internacionales traen de dinero, para que no se lo lleven, constantemente les renuevan
los papeles de la deuda o lo que fuere, para evitar tener que devolverles el dinero. Entonces, cada vez tenemos más deuda, cada vez pagamos más cantidad de intereses, cada vez se nos hace más difícil sostener financieramente un país que está prácticamente en bancarrota. ¿Por qué ayer no, el lunes cuando les explicaba eh, todo lo de los organismos internacionales, les dije que todo cerraba con la globalización? A través de la globalización empezaron a correr intencionalidades de tratar de que el mundo funcionara de una forma, digamos. Aquel país que ya está industrializado, que se quede con la industria que provea a todo el mundo de producto industrializado, producto elaborado. Aquel país que todavía no logró desarrollarse, no lo intente, porque los valores importantes que tiene, que fueran, por ejemplo, en nuestro caso, eh, el suelo, el clima, que se da para la producción de materia prima, constitúyanse en productor de materia prima únicamente y olvídense de industrializar. Olvídense de querer competir, porque nosotros le vamos a proveer de producto elaborado siempre y siempre vamos a necesitar de producto de materia prima. Esta es una de las cosas que dice Kissinger en el memorándum 200 y que además se quiere instaurar como leitmotiv para evitar la industrialización en países que todavía no la tienen. Entonces cada uno debería hacer lo que más le sale mejor o que tiene más recursos para hacerlo. No intentando competir, intentando proveer al mundo de lo que se tiene. Ahora, ¿qué pasa con los productos, con los países que son solo productores de materia prima? En nuestro caso, la variación de nuestra balanza comercial va a tener que ver con la cantidad de producto que se elabora, con el sistema de riego que se tenga, con el sistema de, con el tiempo, porque a veces el tiempo se altera de alguna manera y hay sequías cruentas o hay inundaciones cruentas, y eso hace que varíe la cantidad que se pueda exportar hasta ser reducida y casi inexistente. Y también hay otra cosa, el valor de las materias primas está cotizado en mercados internacionales. Entonces, si sucede que el valor de la materia prima disminuye a precios irrisorios, muchas veces el costo de producir se hace muy alto con respecto al valor de intercambio. El precio de los productos elaborados no cotiza en ningún mercado. Entonces uno puede entender que no es un precio transparente y que uno va a tener que pagar lo que nos pidan. En cambio, el precio de las materias primas está registrado en un mercado transparente. Se llama mercado transparente porque supuestamente está al juego de la oferta y la demanda. Que también eso es relativo, porque en 2008, o en 2007, cuando se vino la hecatombe tan grande de las hipotecas, los capitales viraron hacia la inversión en materia prima. Y entonces los precios se elevaron de manera irrisoria o increíble.
Ese fue el boom que dicen, que siempre le dicen, es cierto, al gobierno de Kirchner, que tuvo ese boom de la soja y no logró hacer un fondo anticíclico para evitar la hecatombe y para evitar la hecatombe posterior que nos llevó a tener eh, inflación, etcétera, etcétera. Ahora volvió a estar alta el valor de las mercaderías, de los productos de materia prima, por otra cuestión, que en este caso es la guerra, ¿sí? Pero se benefician únicamente los países que pueden exportar gran cantidad de materia prima. Ahora fíjense, nosotros no solo no industrializamos el país, sino que además no hacemos lo que tenemos que hacer cuando viene la posibilidad de exportar o de tener una gran diferencia en la balanza de pagos o balanza comercial cuando el boom de las materias primas eleva su precio o cuando aparece el boom por mayor precio de las materias primas. Entonces, estamos completamente dirigidos hacia como quien va al cadalso. Voy a que me maten, a que me corten la cabeza, como cuando las vacas van al matadero. Estamos así. No podemos lograr avanzar un paso, porque dentro del gobierno se restringen las exportaciones o se ponen límites o con precios, con impuestos, para también evitar que haya más importación. Porque ¿qué pasa? Si yo, bien, supóngase que mañana decide el ministro de Economía liberar o quitar las retenciones o disminuirlas del 35 al 10%. Entonces empiezan a aparecer productores que tienen campos que no están dedicados a la siembra y los siembran. Para eso van a tener que importar una cantidad de semillas y de insumos que requiere la siembra y requiere la cosecha después. No hay dólares para importar eso. Entonces, una de dos. O no siembro o me endeudo. ¿Y cuál sería el costo de endeudarse? Muy alto, porque estamos en crisis. Entonces, ¿qué prefieren los gobiernos? En lugar de lograr una cosecha mayor, prefieren poner retenciones, prefieren evitar que se siga avanzando en la importación, porque no tienen dólares con qué salir a importar más. Es la traba o es el lugar a donde nos llevaron, de donde es muy difícil salir. Nos llevaron a un cuello de botella que nos está ahogando. Y no vemos una salida viable. ¿Mm? Bueno, ¿qué trae además la globalización junto con lo que trajo Internet? Bueno, el copiado de costumbres, ¿sí? Se copian festejos, se traen libros escritos en otros países, con otras historias, con otros modos y pensamientos.
se traen preferencias, ¿sí? Modismos, se trae educación, un montón de cosas que invaden nuestra propia idiosincrasia. Ustedes me van a decir, bueno, pero profesora, muchas cosas son muy buenas, sí, pero confunden la mente y en cierta forma no nos deja sentir qué somos y de dónde venimos y dónde estamos. Porque yo estoy constantemente escuchando música en inglés, por ejemplo, estoy tratando de aprender inglés, estoy tratando de leer en inglés, manejarme en el idioma, tener modismos, y me voy alejando de mi idiosincrasia, porque quiero ser algo que no soy, y ¿cómo voy a lograr ser algo que no soy? Copiando constantemente costumbres, idioma, cultura. Me transformo a través de todos esos mensajes. No está mal, pero tampoco está bien, porque me va borrando la nacionalidad, me va borrando las costumbres. Si yo durante todo el día lo único que escucho de música es música de otro país, no voy a apreciar la música de mi país, no voy a tener las narrativas de mi país, voy a perder la historia de mi país. Y es la manera en que se desnacionaliza a los países a través de la globalización. Otra manera de desnacionalizar es abrir las fronteras para la inmigración, en donde se confunde, todos somos uno, pero todas las costumbres son distintas. Y al hacer esa fragua entre las distintas costumbres, se va borrando la costumbre del ser nacional. Ustedes me dirán, no está mal, no, pero al perder identidad, perdemos inclusive la autovaloración de qué somos y cómo somos. Y entonces ya no sabemos por qué luchar, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué hace el hombre que se encuentra en una situación compleja frente a la economía de un país? Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué hizo Galperín? ¿Qué hicieron algunos otros argentinos con empresas, con capitales? Se refugiaron en otros países. Con otra legislación, llevaron sus capitales ahí y cambiaron de nacionalidad. En lugar de pelear por la situación nacional. Ustedes me van a decir, ¿y cómo pelear? Y tienen razón. ¿Mm? Tienen razón. Pero el hecho de irse y rendirse le deja el caldo gordo a los que están haciendo trizas nuestra nación. Los cerebros y la gente con el capital son los que pueden cambiar la situación. La gente pobre no. La gente pobre que no llega a fin de mes y que no tiene educación no va a cambiar la situación del país. Y eso sucede acá y sucede en cualquier otro lado. Por eso hay países que no prosperan nunca, porque tienen un nivel
de desarrollo educacional, que es un desastre, y que no, y de pobreza, que es un desastre, y entonces es imposible. Nosotros estamos yendo a ese lugar, porque los cerebros en nuestro país se van, y uno no se los puede impedir, pero llega un momento en que nos vamos a dar cuenta que no tenemos con qué luchar, que los que quedamos, por grandes o por otros que quedaron por falta de educación o por falta de dinero, o por lo que sea, tienen que ser sumisos. No pueden ir a la lucha porque no tienen con qué. En cambio, el que tiene capital, el que tiene una capacidad instructiva, digamos, o de capacidad en el ámbito educacional, puede luchar con más armas. Y eso hace la diferencia. Nosotros acá, cuando vinieron las invasiones inglesas, peleamos con lo que teníamos, inclusive echándoles agua hirviendo. Pero éramos los que estábamos, y el poder venía de la valentía sobre la invasión, que amedrentó a un enemigo que venía con el doble de gente y el doble de armas. Tenían armas, sabían luchar y nosotros no. Pero tuvimos algo que nos ayudó, que fue la geografía, el hecho de que no pudieran entrar directamente al puerto, que tuvieron que quedar encallados más lejos porque era tan baja el agua en el puerto que no podían entrar. Y todo ese trayecto a nosotros nos dio tiempo para prepararnos y a ellos debilidad para seguir luchando. Pero es importante que entiendan que en el intercambio la intencionalidad no es beneficiar a todos los países, al contrario, es quitarles identidad y es transformar su sociedad en una sociedad sin objetivos, más que lo económico. Ustedes dirán, ay, sí, lo que pasa es que es cierto, nosotros somos muy de estar pendientes de la economía y no luchamos por ningún ideal. Bueno, porque eso es lo que forjaron en nuestra mente. Ya no hay ideales. ¿Quién habla de San Martín? ¿Quién habla de la conquista? ¿Quién habla de los que hablan de conquista, los que hablan de eh, epopeyas, nunca logran concretarlas? Inclusive, estos gobiernos que hablan de la pobreza no solucionan la pobreza, solo le dan esclavitud a la pobreza, para evitar que dentro del desarrollo, para evitar que si algún día se dan cuenta los que son pobres, se les den vuelta. Y los que son pobres no se dan cuenta, no, porque no tienen educación para entender. Entonces, ¿es toda una trama? Sí, es toda una trama. Está todo preparado para que suceda así. Y ¿está saliendo bien? Sí, está saliendo bien, porque nadie sale a pelear por la Argentina, por ejemplo. Fíjense, estamos en un estado deplorable y nadie
nadie dice a través de las instituciones, yo no digo que haya un golpe de Estado, pero a través de las instituciones, hacerle juicio político a los que están malgastando nuestro dinero. Se sabe periodísticamente a dónde va el dinero o qué es lo que están haciendo con el dinero, pero nadie les hace juicio político. Mismo desde la justicia, no hay fiscales que estén interviniendo frente a las causas. Por supuesto, que lo que sale en televisión está a la vista, pero no hay nadie que denuncie cosas que no salen en televisión y que se empiecen a hacer causas por eso. En otros países del mundo hay sistemas en donde se pueden juiciar a los funcionarios que hacen malversación de fondos. Acá sí los enjuician, pero los juicios, por ejemplo, en el caso de Menem, le permitió vivir hasta su muerte siendo diputado. Y eso no puede ser. Cuando no hay una reprimenda con las cosas que se hacen mal, las cosas que se hacen mal se van a seguir haciendo. El hombre tiene mucha capacidad para inventar trapisondas, si queremos decirlo, por no decir otra cosa. Embauques, no sé. Siempre hay una forma nueva de mentir o de esconder o de lograr ventajas sobre otros. Y eso no puede ser, eso tiene que ser castigado. Así como tiene que ser felicitado ese alumno que estudia, que trabaja, que investiga, también tiene que ser castigado aquel que hace las cosas fuera de la ley o si no hay una ley que lo prohíba, cuando se hacen las cosas de manera oscura, por decir algo. Bueno, otra de las cosas que hay que hacer profunda hincapié, ya dijimos, la globalización nos trajo y la entrada de Internet nos trajo la facilidad para comunicarnos, para obtener información de otros países con respecto a sus costumbres, sus ideas, su forma política, su parte financiera, que nos es tan fácil acceder hoy a través de los bancos, a través de las bolsas de comercio, de los distintos países. Nosotros antes, cuando no teníamos internet, para hacer una transacción y para saber cuánto estaban las acciones de otro país en otro país, teníamos que esperar que amaneciera en el otro país y ver en el horario que la bolsa de ese país estaba trabajando. Hoy no. Hoy no hay restricción horaria para las inversiones. Por eso es tan peligroso el mundo financiero en la generación de dinero. Y normalmente ese mundo financiero genera el doble o el triple de la cantidad de dinero que debería haber en general en el mundo. Por eso se generan las crisis tan grandes y tan desastrosas como la del 2007, como la del 29. Por supuesto, en el 29 no había internet, pero fue una crisis profunda financiera que generó un antes y un después
en el mundo financiero. ¿Sí? La accesibilidad de toda la gente a la compra de acciones generó una crisis tremenda por la gran generación de dinero y de compromisos de compra de acciones que se generó en ese momento. Todas las acciones eran posibles de comprar, ¿sí? Cualquier persona podía comprar en aquel momento, y esto generó un boom de tal manera que, en definitiva, de tanto comprar y vender, los precios subían de manera exorbitante, generaban, a veces lograban tener el valor de una acción, valer el total de la compañía. Y todas las otras acciones que estaban circulando valían lo mismo, pero en realidad no, la compañía no valía ese precio. Entonces, el hecho de que haya semejante desfasaje generó la crisis. Esa crisis le costó una crisis profunda en el 30 a todo el mundo. Con el tiempo, obviamente, esos problemas se fueron subsanando hasta que llegó la crisis del 2008, que fue prácticamente lo mismo. En la del 29, en la del 20, del 29, digo bien, la crisis se genera por el exceso de compra de las acciones de ciertas compañías que las eleva de precio muy lejano al valor de la compañía. Y en el 2008 se produce la crisis de las hipotecas, que justamente es parecida y termina de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Las hipotecas se empiezan a generar, que prácticamente no tenían tasa de interés las hipotecas, o tenían 0,5%, 0,2,5%, 0,25%. Entonces, como la tasa de interés era tan baja, el dinero que le daban era un dinero importante, entonces sacaban la hipoteca y sabían que le iban a poder pagar porque los intereses no eran tan altos. Entonces, bárbaro, sacaban la primera hipoteca, se compraban o una segunda casa o un auto, estaban a la mitad del pago de la hipoteca y sacaban otra hipoteca sobre la primera casa o sobre la segunda casa. Y seguían pagando por mes, pero ya, bueno, pagaban autos de lujo, yates, vacaciones, hasta que se comienzan a hacer a través de los bancos la venta indiscriminada de paquetes de alto riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Y paquetes en donde es muy difícil que se pueda lograr recuperar la hipoteca completa. Entonces, la intencionalidad del banco, ¿qué es? No quedarse con la deuda. Dársela a otro que esté tentado de hacer una inversión de riesgo y esté interesado. Bueno, ¿encontró compradores? Sí, porque la inversión de riesgo era muy rentable y porque nadie imaginó la debacle hasta que el primer golpe, que fue el hecho de que no se reembolsaran los pagos de ciertas hipotecas, empezó a hacer agua, digamos, a perjudicar la contabilidad de los distintos bancos. Cuando eso empieza a suceder, se reúne la Reserva Federal, trata de solucionar este tema imprimiendo dinero para salvar a los bancos. En lugar Una de esa... consulta. Sí.
En esto que usted está contando, las hipotecas ya lo había dado como ejemplo en el Sí, anterior tema. sí, Y no me quedó claro, esta crisis surge debido al aumento de la tasa de interés y se hace imposible pagar estas hipotecas. también, Porque, también. Pero no estoy segura si aumentaron la tasa de interés en ese momento. Pero tengo que chequearlo. Pero, a ver, el hecho de no pagar de algunos hace también que se derrumben la situación. O sea, hay varias situaciones. claro, Falta de liquidez de algunos que estaban comprometidos en pagar la hipoteca y, claramente, Mira, te escucho bastante mal, no sé por qué. ahí me escucha mejor. Ahí está mejor, sí, sí. O sea que el país entra en crisis por la caída de esto. Sí, exactamente. Por el desfasaje que empieza a haber entre el pago de las hipotecas en el cumplimiento de la hipoteca, ¿no? Entonces, supónganse, los bancos al no recibir los pagos empiezan a tener problemas de liquidez. Y esa liquidez la suple la Reserva Federal emitiendo dinero para salvar a los bancos. Los que no quedan salvados son los dueños de las hipotecas, que como consecuencia, ustedes saben que una hipoteca un bien. Entonces ese bien va a ser eh, retenido por el banco para cobrar la hipoteca. Entonces al fin al fin o en el transcurso de la crisis, los bancos recuperaron el dinero que se les dio el Estado sin necesidad de devolverlo y los bienes de la gente que se quedaba sin casa. Cuánto mejor hubiera sido entregar a cada deudor hipotecario el monto de la deuda para que se lo pague el banco y que no perdiera la casa. Hubiera evitado la crisis posterior. ¿Sí? La crisis que vino después de que las hipotecas subprime destrozaran la economía, porque destrozaron la economía de quienes perdieron todo, perdieron casa, perdieron autos que estaban hipotecados, que estaban dentro de, o sea, los autos fueron incautados debido a la deuda que se tenía. Entonces, no fue a favor del pueblo o de la nacionalidad, fue a favor de los bancos, a favor del dinero, a favor del poder. ¿Sí? La solución que se dio no tenía nada que ver con beneficiar a la gente. La gente confió en los bancos, la gente confió en la gente que le vendía las hipotecas, que le vendía los derivados. ¿Sí? Y en la gente no confió nadie. Entonces, bueno, pero más que nada dentro de la globalización este tema surge para explicarles lo que es una crisis y para explicarles qué es lo que pasa cuando hay una crisis en otros países del mundo, también se traslada a otras sedes mundiales. ¿Por qué? Y porque hay bancos privados en todos los lugares del mundo, que tienen que ver con algunos bancos de Estados Unidos que participaron o que estuvieron involucrados en la crisis. Ustedes dirán, en Europa arreció una crisis tremenda, en Grecia, en Italia, en España. Grecia estuvo 10 años para estabilizar su economía. Tuvieron que vender
lugares turísticos para poder recuperar dinero de la deuda. ¿Mm? Así que, bueno, hubo que hacer un montón de cosas para poder salir de la crisis. Y la gente que sufría en el medio, ¿no? Porque, bueno, no nos olvidemos que toda crisis involucra a la gente que está viviendo en ese país. No es una crisis solo de capitales. La crisis de capitales está llevando a la pobreza a un montón de gente. Así que bueno, ese es el problema, que el juego indiscriminado de los capitales financieros puede destruir una nación. ¿Mm? Bueno, sí, yo tendría que conceptualizar lo que llega a ser la globalización. Tendría que decir que el resultado de la globalización fue desnacionalizar a los países. Se trata de borrar fronteras, se trata de borrar el ser nacional para llevarlo a un ser mundial, ¿m? Que pueda estar en cualquier lugar, que pueda adaptarse a cualquier economía, que pueda adaptarse a cualquier cultura. Por eso eh, digamos, se profundiza el traslado de educación, el traslado de instrucción, ¿sí? Porque se quiere lograr tener un ser humano que se adapte a todos los países del mundo. A su vez, eso les permite que la cultura de cada país no sea tan estricta. Entonces, abriendo fronteras y mezclando culturas, se desvalorizan los preceptos de cada nación. Se dejan de lado. Ustedes imaginen, fíjense, nosotros lo hicimos por motus propio, pero también no festejamos las fechas patrias en el momento preciso. Siempre tenemos un día antes, un día después. Los chicos en el colegio preguntan, ¿y hoy qué día es? Ah, hoy es 20. Ah, bueno, no saben qué día se festeja qué cosa. Y eso es parte de la cultura que nos están desvirtuando, que nos están borrando, si quieren decirlo. Esto es parte de la globalización. Bueno, la próxima clase seguimos y posiblemente el lunes de las notas, las voy a terminar revisando este fin de semana otra vez y, y el lunes doy las notas. Profe, Sí, antes de que se vaya, ¿le puedo hacer otra consulta sobre el tema sí, sí, anterior? sí, Sobre sí, instituciones internacionales. sí. Cuando me cuesta ubicarme en la parte en donde el acuerdo de Bretton Woods se quiebra y tengo notado acá que se Mm, produce, a ver, sí, ya le digo, una cotización libre y un boom financiero. sí. ¿Cómo es eso? Bueno, pasa así. Resulta que Estados Unidos se metió en la guerra de Vietnam. Ustedes saben eso. Por supuesto, tuvo que elevar muchísimo su gasto público. Entonces, debido a eso, imprimió demasiados billetes de dólar para hacer, eh,
posibles esos gastos. Como su economía se resintió demasiado y las reservas de oro estaban metidas en la Reserva Federal, decide Nixon darle fin a la convertibilidad y no devolver el oro a los países que habían dejado sus reservas en oro metidas en la Reserva Federal. Por supuesto, esto hizo estallar en cólera a muchísimos países. Francia fue uno de ellos. Exigieron la devolución del oro, ellos devolvían los dólares y querían retirar su oro. Estados Unidos se negó, dijo que no lo tenía, dio a entender como que lo había utilizado por sus gastos de guerra, y entonces los países, al retirarse la convertibilidad, empezó la cotización libre de todas las monedas. Ahí empezó el boom financiero que se detalla, o que te detallaba recién. En la filmina. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Tiene una razón de ser, o sea, no es que dijeron, no queremos devolver porque sí. Tiene una razón de ser. Estados Unidos se había metido en un problema terrible de gasto público. Entonces, dieron como excusa el hecho de que no devolvían las reservas porque no las tenían. Las reservas en oro se las habían gastado. Eso dicen ellos. Ahora, quién lo sabe, ¿no? Bueno, nos vemos el lunes, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hola. No, profe, muchas Bueno. Profe. Profe. Chao, chao. Ya, hasta luego, que tengan un Hasta fin de- luego. Chao, profe. Buen fin de.